El Banco de Inglaterra volvió a subir las tasas de interés en medio punto porcentual en medio de su lucha contra la inflación, que alcanza el 8,7% y amenaza la estabilidad de la libra esterlina por una inminente crisis hipotecaria. ¿Cómo afectaría una contracción económica del Reino Unido a Europa y Estados Unidos? Lo analizamos. Bien, y lo analizamos con el profesor de Relaciones Internacionales Roberto Domínguez de la Universidad de Suffolk. Se encuentra en Bali. Roberto, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Roberto, la economía británica realmente lleva varios meses complicados, apretados, con algunas amenazas, la gente viviendo como puede en Reino Unido, pero ahora la predicción es que va a entrar en recesión en los últimos meses de este 2023. Según su análisis y su opinión de experto, ¿qué tan certera es esta predicción? Bueno, es difícil, sobre todo en un ambiente que es muy volátil, empezando por la guerra de Ucrania y todos los elementos que se han conjugado en los 2 últimos años. Es difícil hacer una predicción certera, pero hay ciertos elementos que nos ayudan a decir de que hay una gran probabilidad de que vaya en esa dirección, pero también hay políticas que se han implementado en el Reino Unido que plantean que probablemente ese escenario no sea posible, ¿sí? ¿Cómo cuáles? Sí, básicamente, desde hace más de un año se ha estado hablando a nivel global en los Estados Unidos, en la eurozona y en el Reino Unido de que por las altas tasas de inflación y por la intervención de los bancos estaríamos en un momento dado cerca de una recesión. Esto se decía el año pasado. Al día de hoy eso no ha pasado. Que hay una probabilidad es cierto. Ahora, lo que el Reino Unido, el gran problema que ha tenido es básicamente que muchas de las políticas que se debieron haber implementado hace varios meses, incluso el año pasado, se comenzaron a implementar recientemente. Eso tiene que ver con las políticas, por ejemplo, de hacer frente a los rendimientos, a la expiración de las hipotecas que están expirando en estos 3 meses, y básicamente lo que los bancos hicieron es plantear una posibilidad de que no se haga el default de la gente que tiene hipotecas y darles un periodo de 12 meses. Esto se debió haber hecho hace el año pasado. La otra parte es de que, como sucedió en España, que ha logrado bajar la inflación, se dieron unos subsidios a la energía. Esto también ya se hizo en el Reino Unido, pero de manera tardía. Entonces, yo creo que estos elementos de alguna manera nos dan una perspectiva positiva de que esperemos que no caiga en recesión. Pero de hecho estaba leyendo ahora que habla usted de la vivienda que los subsidios que se están dando a las personas más vulnerables para que puedan tener su casa solamente les está alcanzando para el 4% del mercado de viviendas que hay disponibles en Reino Unido. Es decir, se están quedando también cortos con estos subsidios para ayudar a la gente que lo necesita. Claro, porque viene de manera tardía. Ahora, tampoco debemos poner en perspectiva lo que el mercado hipotecario en el Reino Unido implica. Hay muchas hipotecas que son a 30 años o 20 años. Ahora, los que no pueden económicamente tener hipotecas de largo plazo, se aventaron o adquirieron sus hipotecas a 2 años o a 5 años, porque esto con menor capacidad económica le da una cierta certidumbre. Y esto es lo que sucedió, que muchos de esos contratos por 2 años o por 5 años en hipotecas, ahora se va a ir la hipoteca arriba. Pero debemos ser claros, es un segmento del mercado hipotecario. Ahora, evidentemente en los Estados Unidos y alrededor del mundo, los mercados hipotecarios pasan por un mal momento porque las tasas de interés han crecido se han elevado en todos los bancos centrales. Y justamente la predicción de la que estamos hablando, que nos da pie para esta conversación, es que se ha subido los tipos de interés y dicen los expertos que si se sube hasta el 5,75% para noviembre, pues ahí va a haber esta recesión amenazada. Mi pregunta es, Roberto, ¿por qué en otros países se ha funcionado subir las tasas de interés para reducir la inflación? Porque en Reino Unido continúa muy por encima del promedio de la Unión Europea. Sí, bueno, ciertamente hay un elemento que tiene más que ver con una perspectiva de mayor plazo. Poniendo de lado todos los problemas que trajo el Brexit,
Uno de los problemas que está incidiendo de manera directa ahora es que creó un ambiente de incertidumbre. Y esa incertidumbre se tradujo en que las inversiones por los últimos 3 años en el Reino Unido se han detenido. ¿Sí? Esto evidentemente cuando viene toda la tendencia global a la inflación COVID, el Reino Unido estaba en una situación más vulnerable. ¿Sí? Entonces, en este sentido, este es un elemento de largo plazo que explica por qué las altas tasas de interés que han funcionado en otros lados no están funcionando en el Reino Unido. Entonces tiene que ver con una debilidad más de sentido estructural que se viene arrastrando del lento recuperamiento de la crisis de 2008, pero sobre todo de toda la incertidumbre que generó Brexit. Entonces tendríamos aquí, Roberto, varios temas. Usted me dice medidas que se han tomado de manera tardía. Por supuesto, el tema de la inflación, que supongo yo, aunque no le hemos hablado, tuvo mucho que ver con el tema de la pandemia, pero también el Brexit, que ha traído muchísima incertidumbre en el Reino Unido porque realmente no se sabe hacia dónde caminar. La siguiente pregunta que tengo o duda, si Reino Unido efectivamente entra en recesión, ¿esto le puede afectar a la Unión Europea a pesar de que ya no haga parte de este grupo? Puede afectar, pero probablemente de manera marginal. No debemos dejar de lado que hay coordinación de 19 economías de la eurozona y coordinación con un mayor número de países europeos, entonces de manera marginal puede afectar. Sin embargo, yo creo que si las medidas continúan en el Reino Unido como han sido hasta ahora, yo creo que se puede evitar esa recesión. ¿Sí? Nuevamente remarcaría, hace un año se hablaba que la recesión era inminente y eso al día de hoy no ha pasado. ¿Sí? Entonces yo creo que las medidas se han adoptado de manera tardía y en ese sentido espero que la recesión no pase. Y si pasa, yo creo que va a afectar de manera marginal porque la capacidad de la Unión Europea, los acuerdos comerciales son más amplios que la relación con el Reino Unido. Absolutamente. ¿Y qué hablar sobre la relación o el posible impacto que traería una situación económica complicada para Reino Unido en este lado del mundo, en Estados Unidos, quiero decir? Sí, bueno, para Estados Unidos, básicamente yo creo que el impacto también sería de manera marginal, a diferencia de la crisis de 2008, donde fue una crisis financiera que las interconexiones con los bancos estadounidenses y bancarios era inmediata ese contagio. En este caso es algo que más que nada tendrá un impacto interno. Una de las últimas medidas que se han hecho es reducir el costo de la energía en el Reino Unido y muy importante, el costo de la comida. ¿Sí? Y Jeremy Hunt ha trabajado en esto, está trabajando en esto, y lo que nos está diciendo es que parte del problema de la inflación, del crecimiento económico en el Reino Unido, es interno, no externo. Pero bueno, pero si hablamos a nivel interno, realmente estaba leyendo, por ejemplo, que los salarios, realmente el dinero que gana una persona que se gana salarios en Reino Unido no ha crecido en bastantes años. Y si esto sucede con los precios de los alimentos y de los productos subiendo a la velocidad que lo está haciendo, pues realmente ¿cómo está viviendo un británico en este momento? Sí, no, ciertamente. En primer lugar, hay sectores donde los salarios se han incrementado, sobre todo en el sector de los servicios, pero en otros se han mantenido básicamente sin un gran crecimiento. O sea, hay una gran variedad entre los sectores. Ahora, por otro lado, el gran problema, si uno habla del bolsillo de los británicos, se vio sobre todo afectado, más allá de los elementos macroeconómicos, por las altas cuentas de la energía eléctrica y por otro lado la comida. Entonces, la política que se está implementando, número uno, era detener ese crecimiento de los recibos de electricidad que ha sido de manera tardía, pero ya está ahí. Y esta semana Jeremy Hunt creó una comisión para ver cómo se detiene el crecimiento de los alimentos. Es decir, entonces, ciertamente, quien se le está pasando mal son los ciudadanos británicos, pero es la concatenación de una serie de elementos que traen más calados. Y ahora que otros países tienen más elementos de política monetaria, política fiscal, política social, el Reino Unido tiene menos herramientas o las herramientas son menos efectivas. O que se han cortado esas herramientas porque ya no hacen parte de la Unión Europea y eso, pues quieras o no, tiene sus efectos. Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación.